afectuosos al señor ministro Erwin Ronquillo, que es secretario técnico del programa Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil. Tengo entendido que él y otros ministros están en la provincia de Manabí para hacernos conocer acerca de lo que pasa en este proceso muy importante para el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. El saludo de rigor, señor ministro, para luego entrar de lleno con la entrevista. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder conversar con la ciudadanía por medio de los medios y en este caso le mando un saludo enorme a los manavistas que nos están escuchando. Sí, gracias, señor ministro. Definitivamente la desnutrición crónica infantil es un problema bastante serio que, de acuerdo a la UNICEF, está atacando al 27.2% de los niños menores de 2 años. Esto realmente es alarmante y mucho más en el sector sierra. Por eso, de alguna manera, el presidente Lasso propuso este programa como para tratar de ayudar a la gran mayoría de niños que son el presente y el futuro de la patria. ¿Qué nos puede decir en torno a esta temática, señor ministro? Bueno, cuando el presidente Guillermo Lasso asumió el mandato, encontró una realidad muy lacerante en el país, algo que realmente toca el corazón. En el Ecuador, 1 de cada 3 niños padecía desnutrición crónica infantil. Y le digo algo, en Manabí era cerca del 28.7%, incluso más que el promedio nacional, 28.7% de niños y niñas que sufrían desnutrición crónica infantil. Y por eso es que el presidente, cuando asumió el mandato, tomó varias acciones. Primero, definió una hoja de ruta, un plan de acción para los próximos años. Segundo, asignó un presupuesto. Él en el año 2022 asignó un presupuesto de 260 millones y para el 2023 aumentó ese presupuesto a 365 millones. Y adicionalmente él fijó una meta, él dijo, hay que reducir al menos, esto es muy importante, al menos en 6 puntos porcentuales la desnutrición crónica hasta el año 2025. Es una meta que, si bien es muy retante comparativamente con otros países que han tenido el mismo problema, sin duda es un propósito que el presidente ha puesto sobre la mesa y en el que ha hecho una invitación a que nos unamos como país en una causa nacional por el futuro de la infancia. Es una meta bastante ambiciosa la que se ha propuesto el señor presidente, tomando en cuenta las causas que provoca la desnutrición crónica infantil y que serían, entre otras, las enfermedades continuas que se dan, por ejemplo, aquí en la provincia de Manabí, generalmente en los niños, la insuficiente alimentación y falta de higiene, también por la pobreza. Hay indicadores de pobreza que son elevadísimos y mucho más en nuestros campos. El indicador de servicio de agua segura, no tenemos agua segura en el sur de Manabí. Las limitaciones al acceso educativo que provoca precisamente esta desnutrición crónica infantil. En todo caso, habría que primero también buscar cómo superar esta falencia o estas causas que de alguna manera no nos permiten buscar una solución más adecuada. Por eso le decía, la meta es ambiciosa, pero de alguna manera también estamos luchando también y trabajando las causas, señor ministro. Sí, estamos atendiendo una realidad que había sido olvidada e invisibilizada en el pasado. Anteriores gobiernos que habían conocido de esta situación no habían hecho nada por solucionarla. Y por eso, por primera vez en la historia, y esto realmente hay que resaltarlo, en el Ecuador existe un gobierno y un presidente, el presidente Guillermo Lasso, que se preocupa por el futuro de los niños y niñas desde el vientre materno. Esto fue un compromiso del presidente, un compromiso que él asumió desde el día 1 y desde el día 1 se están tomando distintas acciones y gracias a este programa, liderado por el presidente Guillermo Lasso, estamos comenzando a cambiar la vida a miles de madres, niños y niñas en todo el Ecuador que anteriormente no tenían atenciones, como por ejemplo las atenciones de salud. Hoy por hoy estamos atendiendo a 640.000 personas beneficiarios, entre madres embarazadas, niños y niñas, que no tenían antes, muchos de ellos, no voy a decir todos, pero muchos de ellos no tenían atenciones de salud, no tenían servicios de protección social, y que hoy, gracias a este programa liderado por el presidente Guillermo Lasso, ya están siendo atendidos. Tengo entendido, señor ministro, que el señor presidente está provocando también la entrega de incentivos tributarios para reducir la desnutrición crónica infantil. ¿Cuáles son esos incentivos tributarios y de qué manera están llegando al sector rural, que prácticamente es el sector más desfavorecido? Mire, yo estoy visitando
visitando personalmente los territorios, estoy constatando, por ejemplo, las atenciones que están recibiendo las madres beneficiarias del bono Infancia con Futuro. El bono Infancia con Futuro es un bono que llegó en el 2022 a 36.000 madres y que para el 2023 se va a duplicar. Van a ser cerca de 70.000 madres que reciben un apoyo nutricional, un bono de ayuda, de apoyo nutricional para justamente atender el problema más grave que es la alimentación y el cuidado, el desarrollo, el crecimiento de los niños y niñas. Este bono tiene una parte fija, son $50 mensuales que recibe la madre durante toda la primera etapa de vida del niño hasta los 2 años de edad, y adicionalmente hay un incentivo adicional de $10 que se acumula y que se entrega en 3 momentos de la vida. Cuando el niño nace, siempre y cuando, y esto es importante, lo voy a recalcar, siempre y cuando la madre cumpla con los controles de salud del embarazo, los controles de embarazo, y adicionalmente inscriba al niño en el registro civil. Cuando el niño cumple 1 año y 2 años, también se acumulan esos valores, ese incentivo, de tal manera que le entregamos $120 cada vez en el primer año y en el segundo año, siempre y cuando la madre cumpla con los controles de salud, con los controles del niño sano, es decir, llevarlo al centro de salud para poder hacer un seguimiento de su talla, de su peso, y entregarle hierro, micronutrientes, vitaminas, ácido fólico. Esto es muy importante porque de esa manera vamos previniendo que el niño sufra de desnutrición crónica. Y ahora bien, respecto a lo que usted me consultaba, este mecanismo de deducibilidad es un método, es un mecanismo innovador, porque por primera vez vamos a poder entregarle a las empresas o inclusive a las personas naturales que donen, que inviertan dinero, inviertan recursos en proyectos destinados al cuidado de las madres embarazadas y a los niños y niñas, a la desnutrición crónica dentro de los primeros 2 años de edad. Quienes inviertan van a poder recibir un beneficio tributario equivalente al 150% adicional a lo que invirtieron. Es decir, por cada $1 invertido, y aquí es muy importante que escuchen, pongan atención todos los empresarios y las personas que tienen microempresas, por cada $1 invertido van a poder recibir 2.5 veces el beneficio tributario en base al valor invertido. En otras palabras, señor ministro, no bastan los cuidados y el afecto que dé la madre, que dé la familia, sino que tiene que haber políticas públicas integrales, tal como lo está preestableciendo el señor presidente Guillermo Lasso. De alguna manera, yo me sentí un poco absorto cuando usted me mencionó la estadística de Manabí, que supera lógicamente la estadística del UNICEF, el 27.2%, porque me habló de 28% en Manabí y algo más todavía. Ustedes tienen indicadores ya de la provincia de Manabí a nivel de cantones para conocer realmente cómo andamos, por decir, acá en el sur de Manabí, en Jipijapa, en Paján, en Puerto López. Ese dato que le di y lo que mencionó UNICEF es cómo recibimos el país. Ahora le quiero decir algo, nosotros estamos comenzando a cambiar esa realidad. Esto lo constato cuando visito el territorio y vemos cómo le estamos cambiando la vida a miles de niños y niñas que anteriormente, si no hubiese sido por este programa, hubiesen sufrido de desnutrición crónica, pero hoy, gracias a que el presidente Guillermo Lasso ha instaurado el programa Infancia con Futuro, estos niños, estas niñas ya no tienen desnutrición crónica. Esa es la mejor noticia. Porque le quiero decir algo. Cuando un niño sufre de desnutrición crónica, hay un problema invisible y este problema está en el cerebro del niño. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el niño sufre de desnutrición crónica, que no es más que la deficiencia permanente de nutrientes, no de alimentación, porque el niño puede estar alimentado, pero si pierde nutrientes por muchas razones, por enfermedades, por falta de lactancia materna, por falta de acceso a agua y saneamiento, que son las causales de la desnutrición crónica. Si el niño pierde nutrientes, ese niño cuando sea grande va a tener problemas para aprender, para asimilar lo que ve o lo que escucha en la escuela. ¿Por qué? Porque la desnutrición crónica no le permite que se desarrolle el cerebro. Esto es muy importante que la gente conozca. La desnutrición crónica lo que afecta es el desarrollo
cerebral. Dentro de los 1000 primeros días de vida, que arrancan desde la concepción hasta los 2 años de edad, los niños desarrollan entre el 80 y el 85% de las conexiones neuronales. Es decir, toda la capacidad para aprender, para razonar, para entender, para memorizar, se desarrolla hasta los 2 años de edad. Por eso es tan importante lo que está haciendo el presidente Guillermo Lasso. Está trabajando en la prevención de la desnutrición crónica dentro de los 1000 primeros días de vida para salvaguardar toda esa capacidad de aprender, de desarrollarse de los niños y niñas. ¿Y cómo una madre puede saber si un niño tiene desnutrición crónica? Las familias pueden ver eso por medio del desarrollo, de la talla del niño. La desnutrición crónica es invisible. Uno no puede ver qué está pasando dentro del cerebro. Lo que sí puede ver es cómo crece el niño. Por eso es que es tan importante que asistan a los centros de salud y ahí con la medición de peso y talla se puede ir viendo cómo el niño va creciendo, cómo va desarrollándose en base a una curva, la curva de acuerdo a la edad, y si en un momento se ve que el niño deja de crecer o crece de manera lenta en base a esta curva, entonces ese niño posiblemente sufre de desnutrición crónica infantil. Y la buena noticia es que estamos evitando que eso suceda. Estamos evitando a nivel nacional y sobre todo en Manaví que nuestros niños, que nuestros hijos, nuestras hijas sufran este problema. Señor ministro, usted ratificó algo que le escuché decir al señor presidente de la República en una cadena nacional, que los 1000 días primeros son de un gran cuidado y hay que ponerle mucha atención a esos 1000 días. Señor ministro, ¿cuál es la agenda que ustedes están cumpliendo en Manaví y qué van a recorrer? ¿Van a recorrer solo el centro o también irán al norte y también irán al sur? Bueno, yo le tengo un cariño especial al sur de Manaví y quiero mandar un saludo justamente a todos los manavistas de Jijapa, de Paján. Yo soy guayaquileño y tengo muy lindos recuerdos cuando de chiquito viajaba a Manaví, pasaba por la cadena y parábamos a comer esos corviches riquísimos que habían a la entrada de Manaví. Y nosotros estamos visitando el Ecuador, estamos recorriendo el país para constatar, y quiero dar una buena noticia a los ecuatorianos y a los manavistas que nos escuchan. Estamos comenzando a cambiarle la vida a miles de niños y niñas. Solo en Manaví estamos entregando cerca de 5.500 bonos a las madres embarazadas, a las madres que están en estado de gestación, a los niños y niñas menores de 2 años. Este bono de ayuda nutricional, que a nivel nacional en el año 2022 se entregó a 36.000 madres, que se va a duplicar la cantidad en el año 2023. Esperamos llegar al menos a 10.000 beneficiarios en Manaví. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo definimos cuáles son los beneficiarios de este bono? Se hacen de una manera técnica, pero entregamos a quienes están en situación de pobreza y extrema pobreza. Y en las visitas que nosotros realizamos, constatamos que dichos beneficiarios no solo reciben el bono, sino que adicionalmente reciben el acompañamiento, esto es muy importante, reciben el acompañamiento semanal de una educadora del MIES. Y esa educadora tiene una función primordial. Primero, le hace un acompañamiento a la madre para asegurar que ese bono de ayuda nutricional se está utilizando bien. Segundo, le da consejerías durante en estas visitas, hace consejerías de lactancia materna, consejerías de nutrición, de higiene, pero sobre todo de estimulación temprana y apego, que es fundamental para que ese niño, el cerebro de ese niño se desarrolle en las primeras etapas de la vida. Esas acciones las estamos haciendo en Manaví, y yo en mi visita, en la visita que estamos realizando, voy a constatar en distintos lugares. Ya estuve en el sur de Manaví hace algunas semanas. Vamos a regresar a ver cómo esas madres que fueron visitadas han ido desarrollándose no solo dentro de su embarazo, sino también en el crecimiento de sus hijos.
Señor ministro, definitivamente las estadísticas que se tienen en las escuelas y también en los colegios sobre el rendimiento de los estudiantes, de los niños más que nada en las escuelas, es realmente alarmante porque no responden en matemáticas, no responden en lenguaje, ni siquiera en educación física, y eso se traslada al colegio. Con el gran trabajo que está realizando este gobierno, con el presidente Guillermo Lasso a la cabeza, será posible recuperar prácticamente a un niño que ha tenido problemas de nutrición crónica infantil ya cuando es joven. Bueno, este es un problema que el presidente Guillermo Lasso decidió enfrentar. Esto es algo que hay que decirlo. En el pasado, muchos gobiernos no le dieron importancia al futuro de la infancia. Por décadas venimos arrastrando el problema de la desnutrición crónica. Y esto se ve hoy reflejado en que tenemos niños, jóvenes, adultos, que no tuvieron, lamentablemente, digamos, un buen desarrollo escolar, inclusive hoy por hoy, un buen desarrollo productivo en la vida laboral. Y esto es algo que había que cambiar, y por eso es tan importante que un presidente, como el presidente Guillermo Lasso, haya decidido enfrentar el problema, poner los recursos, trabajar a nivel nacional en todo el país, en las zonas rurales, por el futuro de los niños y las niñas. Ese fue su compromiso de gobierno desde el inicio, y ese compromiso lo estamos cumpliendo. Estamos cuidando de las madres embarazadas y estamos atendiendo a los niños y a las niñas dentro de los 1000 primeros días de vida, y justamente a los más vulnerables, a quienes están en la situación más compleja, a quienes han sido olvidados en el pasado y que hoy, gracias a este programa, ya no tienen desnutrición crónica. Señor ministro, imaginamos que su agenda es bastante apretada. Nosotros nos queda varios minutos para que usted nos dé un mensaje acá para quienes estamos en el sur de Manabí, en Jipijapa, Paján, Puerto López, en Olmedo, 24 de mayo. Lógicamente, muy en especial para aquellas madres que aún no están participando de este programa que es innovador, de este programa que es revolucionario, este programa Ecuador Crece sin desnutrición crónica infantil. Sería bueno justamente ese mensaje, señor ministro, para concluir con esta breve entrevista. Sí, y yo quiero aprovechar estos últimos minutos para decirle a las madres, para hablarle a las madres. Yo, en las visitas que yo hago a nivel nacional, por ejemplo, conocí el caso de Alba y Gael, que es el caso de una madre y un niño, como muchas de las que me están escuchando. Alba comenzó a recibir estas ayudas desde el embarazo. Su niño Gael nació con un buen peso. Hoy por hoy Gael tiene como alrededor de 4 meses. Gael, lo más importante y la mejor noticia que puedo darle es que Gael ya no tiene desnutrición crónica. Él, si no hubiese recibido estas ayudas, si no formara parte de este programa, seguramente hubiese tenido desnutrición crónica, porque la situación que tiene Alba y Gael es muy compleja. Las madres que me están escuchando, les pido algo. Si no han ido al centro de salud, vayan al centro de salud. En el centro de salud van a tener, primero, la atención de un profesional, segundo, el acceso a hierro, micronutrientes, ácido fólico, y así cuidamos de ese embarazo para que cuando el niño nazca con buen peso. Y una vez que nace, es muy importante que siga asistiendo al centro de salud y lo lleve al niño para los controles del niño sano, porque es la única manera que vamos a poder ir viendo el desarrollo del niño. Y si su hijo, su hija, deja de crecer o crece a un ritmo lento, vamos a poder identificarlo, tomar acción y darle hierro, micronutrientes, vitaminas. Pero lo más importante es que la madre debe darle leche materna durante los primeros 6 meses de manera exclusiva. De esa manera evitamos que sufra desnutrición. Y si esa madre, en base a este registro social, a un registro administrativo, un registro que determina si está debajo de la línea de pobreza, le vamos a entregar un bono de ayuda nutricional y adicionalmente la vamos a incorporar a los servicios del MIES para hacer un acompañamiento. Así es como funciona este programa. No hay que inscribirse, no es necesario. Nosotros no estamos esperando que las madres vayan y se inscriban en el programa.
Simplemente con su asistencia a los controles de salud, nosotros inmediatamente, por un medio de un sistema informático, podemos determinar si la madre requiere bono y se lo entregamos. No es necesario que ella se inscriba, sin embargo pueden revisar su situación en la página www.infancia.gov.es, donde por medio de su número de cédula ya puede saber a qué servicios está habilitada, a qué tipo de servicios podría recibir. Gracias, señor ministro Edwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Fronteras. Un gran trabajo que están realizando definitivamente a través de una política pública integral para restarle prácticamente ese gran problema de la desnutrición crónica infantil a los niños de nuestra patria. No sé si quisiera agregar algo que se le quedara justamente en la libreta, señor ministro. No, simplemente enviarles un enorme saludo a mis hermanos manaditas, una tierra que es cariñosa, que es siempre abierta y que muchas veces me ha recibido y a quien le tengo un inmenso cariño. Este es un programa del presidente Guillermo Lasso que le está comenzando a cambiar la vida a miles de niños, a miles de madres, niños y niñas, y que va a seguir funcionando en los próximos años, que tiene un financiamiento más allá de este mecanismo de involucramiento, de corresponsabilidad del sector privado, y que estamos cuidando el futuro de nuestra infancia, desde el vientre materno, cuidando a las madres con atenciones de salud, con una ayuda, un apoyo nutricional, una ayuda económica, con el acompañamiento del MIES, y que estamos por buen camino, estamos comenzando a bajar esa cifra vergonzosa que teníamos de nutrición crónica, y eso es que nos dice que estamos por buen camino, pero todavía hay mucho por hacer. El Ecuador tiene que unirse para trabajar por el futuro de la infancia, dejando a un lado las diferencias ideológicas. El presidente ha sido muy claro en esto, no hay una bandera política, en esto hay una política de Estado que pone en el centro a quienes son más importantes, los niños y las niñas, pone en el centro al futuro de la infancia, pero que tenemos que trabajar juntos. Ustedes, los medios de comunicación, son fundamentales porque nos ayudan a llegar a los beneficiarios, a las madres. También tiene que unirse la academia, todo el sector académico, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, pero sobre todo los ciudadanos tienen que involucrarse, comprometerse en trabajar, poniendo de su parte, por un lado, las madres asistiendo a los centros de salud, y por otro lado el gobierno poniendo los servicios a disposición de las madres y en beneficio del futuro de la infancia. Gracias nuevamente, señor ministro. Esta entrevista nos ha parecido sumamente importante. Vamos a reprisarla en otros espacios porque muchas madres tienen que tener la oportunidad de conocer acerca de este programa muy especial que tiene el gobierno del encuentro. Gracias nuevamente. Cuando venga por acá a Jipijapa tendremos ya una oportunidad, ojalá nos brinde la oportunidad de entrevistarlo en vivo y en directo, porque nos ha parecido muy agradable la entrevista con usted, señor ministro. Que pase bien, que tenga el mejor de los días.